entonces. Bien, entonces vamos a ver el tema de hoy que tiene que ver con las 7 libertades. Vamos a hablar acerca de cómo Dios le ha dado libertad al ser humano y cómo esas libertades deben ser garantizadas por el gobierno civil. Bien, entonces vamos a hablar acerca de las libertades del ser humano que Dios le ha dado. Vamos a empezar, entonces voy aquí a compartir pantalla. Recuerden que todo lo que compartamos acá, usted lo va a tener, ¿sí? Y entonces, pues tranquilos, nosotros les vamos a enviar esto, pero usted sí anote lo que Dios le está revelando, su propio razonamiento del tema. Bien, entonces vamos a ir aquí. Bien, estamos acá. Bien. No sé si Sara ya habrá entrado o no, pero yo ya tengo que informarle que yo ya grabé, que ella debe ser que algo se le presentó. Pero bien, entonces vamos a ver las 7 libertades en una república. Bien, y vamos a empezar con este versículo bíblico, Juan 8:32, muy conocido, que nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo sabemos, lo hemos escuchado, pero es un versículo bien interesante y profundo. Tenemos que razonarlo muy bien para entender la idea de la libertad. Entonces nos dice que, y conoceréis la verdad. Bien. Y la verdad nos hará libre. A veces podemos confundir este versículo en su sentido, creyendo que el conocimiento de la verdad es lo que nos hace libre, ¿sí? Y nosotros como cristianos pues tenemos acceso a la verdad, ¿sí? Tenemos la palabra de verdad, que es la Biblia, ¿sí? La suma de tu palabra es la verdad, dice la palabra en Salmos. Entonces, nosotros tenemos acceso a la verdad, ¿bien? Pero no es el conocimiento de la verdad lo que nos hace libre. Claro que requiero conocer la verdad, y no solo es un saber, sino un conocer es algo íntimo y experimental. Tiene que haber una experiencia, tiene que haber algo práctico de esa verdad. Yo puedo saber algún principio bíblico cristiano, pero solo saberlo, no aplicarlo. Eso no es conocer la verdad. Conocer la verdad es haberla practicado. Pero ese conocimiento de la verdad no me hace libre. Bien, ¿qué es lo que me hace libre? La verdad. La verdad me hace libre. Pero para que la verdad me haga libre, yo debo conocer la verdad. Y acá entonces vamos a tener en cuenta los dos conceptos de libertad y ser libres. Voy a explicarlo. Entonces, la verdad es la que nos hace libres, ¿sí? La verdad es Cristo, ¿sí? Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Bien. Pero, ¿cómo nos hace libre la verdad? Primero tuve que haber conocido la verdad. Por eso, primero, y conoceréis la verdad. Una vez hayas conocido la verdad, entonces puede ser, y puedes decidir que la verdad te haga libre o no. Porque yo puedo conocer la verdad y no ser libre, ¿sí? ¿Qué es? Yo debo estar expuesto a la verdad y tengo la libertad de, una vez conozca la verdad, de obedecerla o también de desobedecerla. ¿Bien? Recuerden, Adán conocía la verdad. Si comes de ese árbol, morirás. ¿Bien? Él conocía la verdad, ¿sí? Pero no hizo a la verdad su señor de su voluntad. Decidió en contra del conocimiento de la verdad que tenía, porque tenía libre voluntad, libre elección. Bien, entonces yo puedo conocer la verdad y decidir desobedecerla, o puedo conocer la verdad y decidir obedecerla. Cuando decido obedecer la verdad, ¿sí? Lo que hago es que en mi voluntad ejerzo ese conocimiento de la verdad, ya no decidiendo yo, sino obedeciendo, decidiendo ese logos, ese establecimiento de esa verdad. Es decir, ya no decido yo, sino hago Señor a la verdad. Hago Señor a Jesucristo, que es la verdad. Y por ende,
Entonces hago lo que Él quiere porque es el Señor. ¿Y cuál es lo que Él quiere? Pues la verdad que conocí. Y entonces me autogobierno y obedezco la verdad. Cuando obedezco la verdad, entonces soy libre. Bien, eso es lo que nos dice. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la verdad la que nos hace libres. ¿Sí? Porque yo puedo conocer la verdad, saber la verdad, pero si no la practiqué, pues nunca viví en esa verdad. Entonces no fui libre. Bien. Entonces, bien importante esta parte. Oscar, no te estamos escuchando. Pasó, ok, voy a volver acá a este. En español, entonces, no tenemos dos palabras porque la libertad se compone de dos palabras o de dos ideas, ¿sí? Una es liberty y la otra freedom, como si lo hay en inglés. En español tenemos dos palabras, o sea, para dar estas dos ideas de libertad tenemos lo que es libertad y lo que es ser libres. Pero como no tenemos una palabra para ser libres, nos toca entonces sí, dar el significado con la acción de la libertad, que es ser libres. Bien, por eso a veces confundimos libertad. Si tuviésemos acá, ¿sí? Una palabra, entonces sería, y conoceréis la verdad, y la verdad te dará esa palabra. En inglés sería, y conoceréis la verdad, y ¿sí? Y la verdad te dará freedom, ¿sí? Entonces, en inglés tenemos liberty y freedom. En español sería libertad y ser libres. Libertad, ¿sí? Tiene que ver con lo interno. ¿Sí? Y ser libres tiene que ver con lo externo. La consecuencia de la vivencia de la libertad es interna es el ser libres externamente. O lo que podemos también llamar en español libertad externa. Bien. Entonces, tenemos libertad interna y eso causa que seamos libres. Vamos a mirar entonces qué es libertad. Libertad es poder decidir conociendo la verdad. Eso es libertad. Porque conoceréis la verdad. O sea que yo puedo, una vez conozca la verdad, yo puedo decidir. ¿Qué puedo decidir? Obedecerla o desobedecerla. Y asumir las consecuencias de aquella decisión. Si decidí obedecerla, asumo las consecuencias de la obediencia a la verdad y soy libre y entonces tengo buenas consecuencias. Pero aún así, conozca la verdad, puedo decidir desobedecerla y debo asumir las consecuencias de la desobediencia de la verdad, que son malas consecuencias. ¿Bien? Bien, entonces libertad es poder decidir conociendo la verdad y asumir las consecuencias de aquella decisión. A veces se quiere libertad, pero sin las consecuencias de ello. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Bien, eso es lo que conocemos como libertinaje. Entonces vamos a mirar un centro de verdad de la libertad. Estamos haciendo una pequeña introducción, ¿sí? Eh, a esto. Ok, vamos entonces aquí a mirarlo. Entonces, voy a compartir acá pantalla nuevamente y vamos a ir al centro de verdad de la libertad. Bien, bien, entonces acá está, acá lo tenemos. Entonces, la verdad es la libertad. Bien, pero yo me puedo ir a los extremos y no tener libertad, ¿sí? ¿Sí? Ya sea por unas decisiones o por otras. Bien, entonces, yo tengo libertad o puedo perder esa libertad y no tenerla en dos formas. Entonces, la primera, la libertad, por ejemplo, ¿sí? La libertad es el uso del amor, es la práctica del amor. Entonces, yo puedo decidir, ¿sí? Ser egoísta, ¿sí? El egoísmo que es, ¿sí? Una idea externa, ¿sí? Que va en contra del amor. O el individualismo que es una idea interna en contra del amor. Puedo tener autogobierno cristiano o puedo tener libertad, libertinaje o esclavitud. Bien. ¿Sí? Ese libertinaje es sin tener en cuenta las consecuencias
Y esclavitud es ni siquiera tener la posibilidad de decidir. ¿Bien? Entonces, el libertinaje nos va a causar desenfreno, la esclavitud, opresión. ¿Cómo entonces podemos ver esto en un gobierno civil? Entonces, la libertad, ¿sí?, debe tener ley, porque debe haber verdad, ¿bien? En una nación, en una república. Entonces, libertad con ley, ¿sí? Tenemos libertad, pero hay ley. El libertinaje o sin libertad en realidad es, ¿sí?, sin libertad y sin ley, desenfreno total, ¿no? ¿Sí? A la larga hace lo que quiera, tiene libertinaje, pero no tiene ley. O en el otro tiene ley, pero no tiene libertad. La ley le causa opresión, ¿sí? Ley sin libertad, ¿sí? El otro libertad sin ley, ¿sí? Bien. Y el otro libertad con ley. Entonces, la libertad, ¿sí?, es algo que vamos a ir viendo como individuo, pero cómo se va a revelar como nación. Bien, entonces, ¿nos está oyendo mucho? Creo que ahora sí, ok. Bien, entonces voy ahora de nuevo a compartir aquí pantalla y vamos a ir a nuestra idea de ir presentando acá. Bien, entonces vamos a mirar que existen 7 libertades reveladas en la palabra, 7 libertades, de las cuales son 2 internas y con esas 2 internas se producen 5 libertades externas. Hay un orden, primero son las internas y luego son las externas. Pero primero estas libertades internas del individuo, ese individuo debe ser consciente de que tiene esas libertades. Esas libertades son derechos que le dio Dios al ser humano. Bien, y con esas libertades vamos a producir las otras 5 libertades que sí pueden variar en el pensamiento, que pueden variar en lo que creamos, ¿sí? Pero las 2 primeras son iguales, así sea ateo o cristiano. ¿Bien? Son internas para el ser humano. Luego de estas internas, entonces se producen 5 externas, que la diferencia entre ellas es lo que vamos a poder leer como un pensamiento cristiano de esas personas. Bien, bien. Entonces, vamos a ver aquí. La palabra de Dios nos enseña que el ser humano tiene 3 partes, ¿cierto? El ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Bien. Entonces dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. ¿Cuál es nuestro ser? Espíritu, alma, cuerpo. Bien. Te ha guardado irreprensiblemente hasta que venga el Señor. Entonces, lo que hace diferente al ser humano de de todo el resto de la creación es que fue creado a imagen y semejanza y tiene espíritu. ¿Bien? Por eso vemos en el relato del Génesis que Dios pues solo crea 3 veces. En Génesis 1:1 crea el cuerpo, los cuerpos del mundo físico. En Génesis 1:21 crea el alma, ¿sí? Y en Génesis 1:27 los seres con espíritu. Bien. Entonces, esta es la diferenciación que tenemos nosotros, por eso nos llamamos seres humanos. Humanos es que yo sé que tiene algo que no se ve, eso es ser humano. El ser humano tiene algo que yo sé que lo tiene, pero que no se puede ver. ¿Cómo puedo decir que lo tiene si no se puede ver? Ah, porque yo le puedo ver el cuerpo, ¿sí?, a un ser humano. Unos son más grandes, más altos, más bajos, más flacos, más gordos. Otros también le puedo ver el alma. ¿Bien? ¿Cómo se ve el alma? Los ojos son la ventana del alma. Las expresiones naturales en automático del cuerpo, ¿sí? Las expresiones faciales, ¿sí? Esos, ahí yo puedo ver cómo está la mente, la voluntad, las emociones de una persona. ¿Bien? Bien. Pero el espíritu, yo sé que lo tiene, pero no se puede ver. ¿Bien? ¿Cómo entonces podemos afirmar que el ser humano tiene espíritu? ¿Bien? Porque tiene una idea de unión con un mundo que no ve. ¿Sí? Todo ser humano tiene esa idea, tiene una idea de una comunión espiritual y tiene una idea moral dada por su conciencia, porque tiene conciencia. ¿Sí? La conciencia es una de las partes del espíritu. El cuerpo tiene 3 partes,
cabeza, tronco, extremidades, en el caso del cuerpo humano. El alma también tiene 3 partes. Esas 3 partes del alma son mente, voluntad, emociones, y el espíritu tiene también 3 partes, que es... Ay, aquí se me salió otra vez, voy a volver a meterlo. Ok, un momento, ¿qué pasó? Uy, sí me salió. Bien, bien. Ahora sí, bien. Y el espíritu tiene 3 partes: la comunión. Todo ser humano tiene una idea de la comunión. Tiene el lugar del Espíritu Santo, porque todo ser humano sí puede tener una comunión con el Espíritu Santo y darle lugar a él. Y la conciencia. Esas son las 3 partes del espíritu. El hecho de que tengamos conciencia implica que hay una idea del bien y del mal. Bien. Por lo tanto, debe haber un absoluto. Bien. Debe haber una idea absoluta de qué es el bien y qué es el mal. Es decir, debe de haber Dios. Bien. Una idea divina. Porque Dios es el que pone este absoluto. Bien. Bien, entonces vamos a mirar la primera libertad que tiene el ser humano es en su espíritu, y es lo que conocemos como la libertad espiritual. Bien. El ser humano tiene libertad espiritual. Esta es la primera libertad interna. Todo ser humano la tiene. ¿Sí? No pertenece al cuerpo ni al alma, sino al espíritu. A veces se confunde la libertad espiritual con la libertad religiosa. No, aunque lo religioso tiene que ver con lo espiritual, ¿sí? La libertad espiritual es un asunto de los seres humanos en sí, independientemente de lo que crean religiosamente, si creen en Dios o no. Los ateos tienen libertad espiritual como los cristianos, porque se refiere al ser humano y a la idea de que es libre para tener una comunión con un mundo espiritual. Lo que pasa es que los cristianos tenemos la comunión correcta. Bien, bien, esa es la diferencia. Entonces, esta libertad espiritual es el estado interno, ¿sí? Libre de imposición, ¿sí? De opresión contra su voluntad. ¿Sí? Es su propia libertad porque fue creado a imagen y semejanza de Dios con libre voluntad. ¿Bien? No con libre albedrío como nos han enseñado, porque en la palabra de Dios no existe la palabra albedrío, y la idea de libre albedrío no es una idea bíblica, no es un principio bíblico cristiano, es una idea que escribió Calvino, pero que está en contra de la palabra, porque albedrío es decidir sin tener en cuenta las consecuencias, decidir por capricho, por deseo. Y Dios en la Biblia no nos enseña a decidir así. Él siempre nos da la verdad y nos da las consecuencias. Y quiere que yo ejerza mi libertad conociendo esa verdad que nos da, y yo decida obedecerla o desobedecerla y asumir las consecuencias. Si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces yo debo decidir por la verdad y por las consecuencias. Tengo que tomar una decisión racional, y eso es lo que nos diferencia de todo el resto de la creación, y es que nosotros tenemos libre voluntad y podemos tomar decisiones racionales de acuerdo al conocimiento de la verdad que tengamos. Bien, entonces, ¿sí? Somos libres en nuestra voluntad, tenemos libre voluntad, no albedrío, porque albedrío es decidir sin tener en cuenta las consecuencias. Ejemplo, el embarazo juvenil. Ellos decidieron sin tener en cuenta las consecuencias. ¿Sí? Bien, eso es albedrío, es decidir por pasiones, y Dios no quiere que decidamos por emociones, quiere que decidamos correctamente. Recordemos cómo Dios nos dice acerca de la voluntad, cómo debemos ejercer nuestra voluntad. ¿Qué nos dice? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. No decidas por emociones. El orden del alma no es emociones, voluntad, mente. Cuando nosotros hacemos del orden del alma emociones, voluntad, mente, decidimos como consecuencia de las emociones. Por lo tanto, ahora nos toca pensar cómo vamos a arreglar el problema que causamos y las heridas que causamos. El orden del alma es mente, voluntad, emociones.
Por lo tanto, yo debo pensar, ¿sí? Y luego decidir y luego sentir lo bueno de haber decidido o lo malo de haber decidido, lo incorrecto. Pero también nos hace una advertencia a los pensamientos, porque yo puedo pensar cosas malas. Entonces, ¿qué nos dice? Lleva cautivo todo tu pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Todo lo que pienses, no decías de una vez, llévalo, ese pensamiento cautivo, tómalo todo y llévalo a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Y dónde queda la obediencia en Cristo Jesús? ¿Sí? En la conciencia. Todo lo que pienses, llévalo a tu conciencia, porque en la conciencia es el archivo donde ponemos lo que creemos que es verdad. ¿Sí? Lo que hemos razonado y ponemos allí como verdad. Por lo tanto, yo pienso algo malo, lo llevo a mi conciencia y entonces mi conciencia me dice, no lo hagas. ¿Mm? O pienso algo bueno, lo llevo a mi conciencia y mi conciencia me dice, hazlo. Si mi conciencia me dice, hazlo, pues lo hago. Si mi conciencia me dice que no lo haga, no lo hago. Bien, bien. Entonces, tenemos una libre elección y eso tiene que ver con el espíritu. Y por ello, Dios al ser humano le ha dado una conciencia y al crear al ser humano le ha dado una ley dentro de esa conciencia. La conciencia es como un pendrive, una USB con un archivo. Ese archivo es la ley natural. Luego yo le puedo meter más archivos. A medida que voy razonando la verdad, le pongo más archivos. ¿Sí? Pero lo que ya viene directamente allí en la conciencia es la ley natural. Esa es la ley natural, la verdad autoevidente, el más alto bien propio para mí y para el otro. Bien. Ejemplo de la ley natural. Yo no necesito la Biblia para saber que asesinar es malo. ¿Mm? No necesito la Biblia para saber que pegarle un puño a alguien en la cara es malo o en cualquier parte de su cuerpo. ¿Por qué? Porque me duele. ¿Mm? Si me lo pegan a mí. Porque es malo que me maten a mí. ¿Sí? Yo debo defender mi vida. Por lo tanto, esa es la ley natural. Hay una ley natural, ¿sí? Que tiene todo ser humano en su conciencia. A medida, ¿sí? Que va en contra de esta ley natural o va en contra de los principios de Dios, entonces va perdiendo su conciencia, la ley natural, y se va transformando en una conciencia cauterizada, en una conciencia malvada. Bien. Luego, también tenemos otra característica de la libertad espiritual, que es la libre obediencia, bien, como tal, bien, como ya dijimos, libre obediencia o desobediencia a la ley natural, bien. Y luego, entonces, ¿cómo entonces debemos decidir? Debemos tener libertad para razonar a partir de la verdad. La verdad ha sido revelada. Dios revela el conocimiento. ¿Bien? Dios es quien revela el conocimiento. Dios ha revelado la verdad en tres grandes partes. La creación es la primera. Romanos 1, 19 y 20 nos dice que los atributos de Dios, su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles a través de todo lo creado, de manera que no hay excusa. La creación es la revelación de la verdad para todo ser humano. No es que yo vivía en la selva y nadie me vino a evangelizar. Nadie me predicó el evangelio. No tienes excusa. ¿Por qué? Porque ahí está la creación. Y si tú razonas la creación, vas a saber que hay Dios y cuál es el Dios. Bien, entonces esa es la revelación general para todos los seres humanos. Hay otra revelación que es la revelación particular. Esa revelación general da cuenta del Padre, que es el Creador. Pero la revelación particular da cuenta del Hijo, que es el Señor. Y esa revelación particular es la Biblia, la palabra de Dios. Bien, eso es una revelación particular de la verdad. ¿Y por qué particular? Pues porque no todos creen en Cristo ni en la Biblia. Pero para los que creemos, porque sabemos que es verdad, entonces tenemos una revelación de la verdad mucho más específica, ¿sí? Y mucho más clara, que es la Biblia. Y hay una tercera revelación, que es la revelación individual. Esta revelación individual a cada individuo, ¿sí? Es dada, ¿sí? Por la revelación del Espíritu Santo en él, ¿sí? Y es la revelación que presenta al Espíritu Santo. Es cuando Dios te dice algo a ti, ¿sí?
Ah, haz esto, no haces esto, no hagas esto. Este es el Espíritu Santo. Tenemos esas tres, ¿sí?, revelaciones de la verdad. Los paganos tienen una, los cristianos tenemos tres. ¿Bien? Porque para tener la revelación del Espíritu Santo tienes que haber confesado a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, si los paganos tienen un acceso a la verdad y los cristianos tenemos los tres accesos a la verdad, ¿quiénes son los que tienen que liderar la nación? Los cristianos. Somos los cristianos los que debemos liderar la nación desde lo local. ¿Bien? Entonces, todo esto tiene que ver con la libertad espiritual. Vamos entonces a ver cómo el ser humano es el que tiene libertad espiritual. El ser humano es la mayor creación de Dios. ¿Bien? Y esta creación de Dios, ¿sí?, es así. Esta es creación, es igual a ser humano más naturaleza. ¿Bien? Dios le mandó al ser humano a sojuzgar, juzgar con Dios, a señorear, a dominar la naturaleza. Lo vemos acá en Génesis 1:28. Entonces, ¿sí?, libertad espiritual, ¿qué se debe hacer? El ser humano debe sojuzgar y señorear la naturaleza. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene espíritu y puede tener decisiones de conciencia. Se debe entonces proteger al ser humano por encima de la naturaleza. Actualmente estamos viendo que hay cosas acerca de la naturaleza que están por encima del ser humano y hay unos pensamientos así. Pero también se debe castigar la falta de mayordomía del ser humano a la naturaleza. ¿Bien? Porque el hecho es que nosotros estemos sobre la naturaleza, ¿sí?, no quiere decir que la debamos dañar, sino quiere decir que tenemos una obligación de cuidarla y de señorearla de acuerdo a los principios de Dios, de sojuzgar. Se debe también castigar en una república el homicidio, porque el homicidio va en contra de la libertad espiritual de la imagen y semejanza que Dios ha creado. Ay, pero es que este es ateo, entonces ¿por qué no lo matamos mejor? No. ¿Sí? Ah, es que este es negro o este es blanco, ¿sí?, o este es judío, como creían los nazis. No. ¿Sí? Se debe castigar el homicidio en una república. Bien, esta es la primera libertad. Esta libertad va a producir una segunda libertad. Va a producir una libertad de conciencia, porque cada individuo tiene una libertad espiritual, pero cada individuo va a empezar, luego de esta libertad espiritual que se da por la ley natural, va a empezar a razonar a través de las revelaciones de la verdad de Dios, más verdad. Va a razonar más verdad. Y entonces va a empezar a formar su conciencia. Yo puedo razonar algo y mi vecino no. Entonces ahí ya hay una diferencia en esta libertad de conciencia. Pero ambos podemos tener libertad de conciencia. Bien, libertad de autocondenación o autoexcusado. Es decir, esto no lo debo hacer, esto sí lo debo hacer. Es el disfrutar la vida sin ir en contra de la propia conciencia. Recordemos el pasaje como Pablo dice, yo no actúo, yo tengo una conciencia limpia ante Dios y ante los seres humanos. Soy libre. Pero cuando tú eh, no tienes libertad en tu conciencia, puedes creer y hacer creer a los demás que eres libre, pero no eres libre. Bien, bien, no hay libertad allí. Bien. Estuvimos viendo la semana anterior la obra de teatro Cocoon, que es de unos amigos que son artistas, danzarines. Muy buena la obra y trataba acerca de esta libertad de conciencia. Que cuando una mujer aborta, ¿sí?, en su conciencia le queda, ¿sí?, lo que pasó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque actuó en contra de la libertad espiritual de alguien. ¿Sí? Y ahora no es libre en su conciencia. ¿Bien? Entonces, ¿qué debe hacer una república para proteger la libertad de conciencia? Entonces, respetar y apreciar al individuo, ¿sí?, que es el constituyente primario. Cada individuo, ¿sí?, tiene libertad espiritual, todos somos iguales en la libertad espiritual. Pero ya en la libertad de conciencia, cada uno va a razonar unas cosas y otros otras. Pero, ¿sí?, se respeta ese razonamiento de esa verdad al individuo, siempre y cuando
¿sí? Ese individuo no vaya en contra de la ley natural, ¿sí? Ni de otro individuo. ¿Bien? Yo puedo tener la conciencia, por ejemplo, puedo haber razonado y haber dicho que para que quede bien eh, el arroz como me gusta, son 2 tazas de agua por una de arroz, pero a otros puede haber dicho que es una por una, ¿sí? Entonces a mí me queda más acotudo y al otro le queda granitos libres. Eso es conciencia, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque tú has razonado y así te gusta, ¿sí? No es un asunto que el arroz más acotudo va a dañar a otro individuo, ¿sí? Ni va en contra de la ley natural porque tengo una libertad espiritual de poder decidir, ¿sí? Qué me gusta y qué no, sin dañar la ley natural, ¿bien? Eso es una libertad de conciencia, ¿bien? Entonces, yo no puedo obligar a otros a mi conciencia, ¿sí? Si nadie actúa en contra de la ley natural, todos tendríamos, ¿sí? Una misma conciencia como individuos y hacia los demás, ¿sí? Hacia nosotros, pues a mí me gusta el arroz más acotudo y al otro no, pero hacia los demás tendríamos la misma conciencia. Bien, no se debe confundir también la libertad de conciencia con libertad religiosa, ¿sí? A veces se confunde y son 2 cosas diferentes. Eh, no puedo, la libertad de conciencia es un asunto de el ser humano y no un asunto de la religión. Bien, importante. Vamos a mirar ahora que estas 2 libertades, tanto la espiritual y la de conciencia, van a producir la primera libertad externa. Bien, ahorita la va a ver. Entonces ahora, libertad de conciencia. Vamos a mirar, se debe respetar al individuo por encima del interés del Estado. ¿Bien? El individuo es más importante que el Estado, ¿sí? Ellos son servidores del individuo, ¿sí? Pero ese respeto al individuo es por un pensamiento de individualidad, no de individualismo ni de colectivismo, ¿sí? Cada persona es libre de tener una libertad espiritual y de conciencia sin afectar la ley natural ni a los demás. Entonces, eso se debe respetar en una república. Voy a explicarlo. Vamos a explicarlo acá con un ejemplo. Y vamos a verlo. Voy a mostrarles un centro de verdad. Acá, el centro de verdad del individuo. Este. Bien, bien. Entonces, vamos a mirar el centro de verdad del individuo. El principio de Dios para el individuo es la individualidad. Cada uno Dios lo quedó igual ante él con libertad espiritual a imagen y semejanza. ¿Sí? Igual dignidad. Sea cristiano, sea ateo. Bien. Cada uno ese individuo va a tener una individualidad y se debe controlar por el autogobierno, por obedecer la verdad. Bien. Si ese individuo obedece a Dios, obtiene libertad y también asume las consecuencias de sus decisiones. Bien. Pero alguien puede decir, no, no somos iguales, yo te gobierno, yo te controlo, porque yo soy, es que usted no sabe quién soy yo, es que yo soy de tal apellido, es que yo soy blanco, es que yo soy negro, es que yo soy, entonces, yo soy rico, yo soy hombre. Entonces, hay un individualismo. Tú me obedeces, yo te gobierno. Yo soy superior a ti, tú eres inferior a mí. Hay egoísmo, todo es para mí. Pero alguien puede decir, no, pero usted con qué derecho va a gobernarme a mí. Eso no es un derecho, porque el derecho es individualidad, autogobierno. ¿Con qué derecho me va a gobernar a mí? No, entonces, que si la sociedad, ¿sí? Que el grupo, la manada, nos gobierne, que la sociedad sea la que nos controla, y ese es el pensamiento colectivista que en cuanto a la sociedad es el socialismo. Bien, la sociedad te controla a través del Estado. El Estado hace lo que tú debes hacer, ¿sí? El individuo obedece lo que diga la sociedad. Hay estatismo, asistencialismo, dependencia y conformismo. Estos son los 2 extremos. Entonces, en una república, en el gobierno civil, se debe garantizar que sí, se respete al individuo, pero por la individualidad, no por un individualismo ni por un colectivismo.
Bien, bien, veamos la segunda. Se debe garantizar la objeción de conciencia, siempre y cuando no esté en contra de la ley natural. La objeción de conciencia es de las personas, ¿bien? Y estas personas sí pueden decir, no, sí, yo no voy a hacer esto, mi conciencia no me da para esto, ¿sí? Y se debe garantizar que la gente pueda tener diferencia de conciencia, ¿bien? Y por eso el Señor nos dice, obedece en el Señor, ¿sí? En los principios de Dios. ¿Sí? Ese es nuestro pedido para los cristianos. Bien, entonces puede haber objeción de conciencia. Hay personas que pueden decir, no, yo no hago eso, mi conciencia no me da para eso. Bien, no lo voy a hacer. Y eso se debe garantizar en una república. La objeción de conciencia por los individuos. La objeción de conciencia solo aplica a las personas y no a los y no a las instituciones. Bien, ahí, pero aquí voy a volver a ponerlo porque ahí lo corregí. No a las instituciones. A veces queremos ponerle la libertad de conciencia a una institución. No, las instituciones no tienen conciencia, no tienen espíritu. Son las personas que conforman una institución. Ay, pero es que en este hospital somos católicos y entonces no queremos hacer abortos. Sí, eso es verdad, podemos tener una objeción de conciencia, así la ley diga que hay que hacer un aborto, nosotros podemos decir que no, ¿sí? Pero ¿quién es? El personal, no la institución. Pero sería mejor que de una vez la institución y ya así cualquiera que trabaje acá, no, porque la gente es libre, ¿sí? Bien, la gente es libre. Entonces tú debes de saber, ¿sí? A quién contratas, ¿sí? Porque es la gente la que tiene la libertad de conciencia, no las instituciones. Bien, bien. Esta es la libertad de conciencia. Vamos a ir ahora a esta libertad de conciencia y la espiritual van a producir la primera libertad externa, que es la religiosa. Obviamente, ¿sí? De acuerdo a que tú puedes decidir libremente y puedes, ¿sí? Razonar y meter en tu conciencia lo que es la verdad, pues vas a tener una idea religiosa de quién es el dador de la verdad, quién es ese Dios. Entonces tenemos la primera libertad religiosa. La libertad religiosa es externa, pero se basa en la libertad interna de la conciencia y del espíritu. Bien, y es la primera libertad externa. ¿Sí? Entonces, libertad de creencia propia y de la creencia de otro. Yo soy libre de creer y de practicar esa creencia y soy libre de que el otro crea, pero yo no crea lo que el otro crea. ¿Sí? El otro puede creer lo que quiera. Bien, ¿sí? Esa es la idea religiosa. Soy libre del estado de una religión estatal. ¿Sí? Bien, es decir, que el Estado no me puede obligar a una religión, ¿sí? Porque la libertad religiosa procede como consecuencia de las dos anteriores que son internas. Bien, entonces, por eso viene lo que se llama la protección, ¿sí? De la libertad de culto, de la libertad religiosa. La libertad de expresiones religiosas. No solo es la creencia, sino poder vivir esas expresiones. Bien, entonces, por ejemplo, somos católicos, ¿sí? Y le vamos a hacer culto a la estatua de María. Yo sé que eso es malo, que eso no es verdad, que eso es pecado, ¿sí? Pero soy el alcalde. Pero ellos me están pidiendo el parque para poder hacer su procesión. Yo tengo que dejarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen libertad religiosa, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Evangelizarlos, ¿sí? Enseñarles, ¿sí? Pero, ¿sí? Lo hace la iglesia. También ser libre de la tiranía eclesial. La misma estructura religiosa puede ser tiránica con sus fieles. Entonces yo tengo que tener esa libertad y el gobierno civil asegurar esa libertad. Es decir, ¿sí? Si hay una secta que está en contra de la ley natural, ¿sí? Y está atacando a esas personas realmente, el gobierno civil debe actuar. Y yo puedo interponer ante el gobierno civil actuación. Bien, libertad del temor de que la verdad pueda ser derrocada. Entonces, la idea religiosa a la larga es qué es lo que tú crees que es verdad. Esa es la idea religiosa. Entonces, de acuerdo a tu idea religiosa, tú no tienes miedo de que esa verdad luego deje de existir porque tú la crees y tú trabajas
y practicas esa religión para que otros la crean, ¿sí? Es inherente a la idea religiosa, ¿sí?, el evangelizar o el proclamar esa religión, ¿bien? Entonces debe haber libertad para ello. Entonces veamos, se debe garantizar la libertad de culto que no esté en contra de la ley natural. Ay, pero es que yo tengo esta libertad religiosa, ¿sí? Y en mi libertad religiosa se sacrifican niños. No, eso está en contra de la ley natural. Eso no lo puede garantizar, sino que lo tiene que perseguir el gobierno civil. ¿Bien? Entonces se garantiza la libertad de culto, ¿sí? Hay una separación de la iglesia-estado, pero la separación de la iglesia-estado es para que el Estado no obligue a una religión, no para que no haya libertad política de acuerdo a las anteriores libertades. Después vamos a ver cuál es la libertad política, ¿sí? Y yo, de acuerdo a mi idea religiosa, bueno, y las demás libertades que hay antes de la libertad política, que es la última, la penúltima. Entonces, vamos a inmiscuirnos en los asuntos del gobierno civil de acuerdo a lo que creamos. Pero la separación iglesia-estado, ¿sí?, la separación iglesia-estado es para que el Estado no obligue una religión. Se debe garantizar la acción contra el clero cuando este actúa en contra de la ley natural, ¿sí? La tiranía eclesial. En una república se debe garantizar el atacar al clero de una religión cuando esté en contra de sus fieles, en contra de la ley natural o en contra de los fieles de otros fieles a otra religión, ¿sí? Es decir, nosotros somos, ¿sí?, somos musulmanes y queremos entonces matar a los cristianos, ¿sí? No, eso debe perseguirse en una república. ¿Sí? Usted puede ser musulmán y usted puede ser cristiano, pero, ¿sí?, no puede ir en contra, ¿sí?, y actuar en contra de otros. Bien, eso debe castigarse. Y debe haber libertad de proclamación y de enseñanza de esa religión. Bien, yo no puedo, como Estado, como república, como gobierno civil, prohibir que haya una proclamación. Puedo regularla y que no sea a las 3 de la mañana la proclamación, ¿sí?, porque puede haber gente durmiendo, ¿sí? Pero, ¿sí?, debe haber libertad de que la gente pueda proclamar su religión y pueda enseñar. Bien. Bien, y no como que, ay, yo soy el alcalde cristiano o soy el concejal cristiano y entonces solo voy a beneficiar a los cristianos, porque como soy cristiano, no. ¿Sí? La libertad política, aunque participa de la libertad religiosa, no es solo para la religión de la que uno es, sino para todas. Bien, bien. La libertad religiosa va a producir una libertad civil. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que yo crea que es verdad, entonces yo voy a propender por el establecimiento de unas leyes de acuerdo a esa verdad. Y por eso es que Dios no hizo una teocracia para nosotros, sino una república. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la república vamos a representar lo que yo creo de mi idea religiosa. ¿Sí? Yo voy a querer las leyes de acuerdo a mi idea religiosa. Bien, y eso es la libertad civil. Una libertad libre de la tiranía del gobierno civil. Bien, libre de las leyes, ¿sí?, de las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, porque hay representación. Al haber representación, entonces lo que diga esa representación, entonces va a ser ley. Bien, pero debe haber posibilidad del ejercicio de esa representación. Libre de la interferencia del Estado en la vida, libertad y sustento de las personas. Eso es una libertad civil. Porque de acuerdo a lo que yo crea, pues entonces voy a actuar de esa forma, voy a vivir mi vida de esa forma, voy a ejercer mi libertad de esa forma y voy a trabajar para sostenerme de esa forma, siempre y cuando no vaya en contra de la ley natural. Libertad para el autogobierno y el autogobierno localmente, ¿sí? El gobierno civil no debe inmiscuirse en asuntos de mi familia, a menos que dentro de mi familia se esté vulnerando la ley natural y el papá quiera matar al hijo o algo así. ¿Sí? ¿Por qué? Por eso es que el gobierno civil debe tener una orden de cateo, una orden para entrar en tu casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu casa es tu autoridad, ¿sí? Y el gobierno civil, pues, no se debe meter a menos que haya un peligro para el individuo. Libertad para el gobierno, privado y localmente. Entre más localmente, ¿sí?, sea, mucho más libertad civil tenemos. Por eso la elección más importante que tenemos es la elección, ¿sí?, del legislativo local. Esa es la elección más importante que hay en una república.
entre más local podemos ejercer esta libertad civil, vamos a ser más libres como nación. No importa que los de otra ciudad se paren de la cabeza. ¿Sí? ¿Qué sucedió esta semana? En el estado de Washington se aprobó que los padres pierden la potestad de sus hijos si se oponen a que sus hijos se cambien el sexo y las operaciones de cambio de sexo. Bien, pues eso está mal, eso va en contra de la ley natural, pero localmente ellos decidieron eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Oponerme a esa ley, tratar de cambiarla, ¿sí? Pero si es difícil, no lo he logrado, también debo pensar de pronto en cambiarme de lugar de vida, lugar local. Ya no vivo allá, me voy para otro lugar, para no estar bajo esas leyes. Bien, bien. Entonces, eso es lo que debemos ver. Tenemos una libertad civil localmente. Y también protegernos, esa libertad civil debe también garantizarnos protegernos de la misma tiranía del gobierno civil. Dentro de la libertad civil que tenemos la libertad de protegernos del mismo gobierno. ¿Qué entonces debe pasar en una república? Se debe garantizar el derecho a la representación y a representar en el gobierno civil. Es decir, que todas las personas que sea adulta puede votar. Bien. Se debe delimitar y garantizar de que ninguna de las instituciones gubernamentales tome más poder del que Dios les dio. ¿Sí? Que el gobierno no se meta en lo que tiene que hacer la iglesia, que la iglesia no se meta en lo que tiene que hacer la familia, que la familia haga lo que tiene que hacer y no se lo dé a la iglesia o al gobierno civil. ¿Sí? Delimitar y garantizar los alcances que Dios le dio a estas instituciones gubernamentales. Bien, eso también es otra parte de la libertad civil. Y primero, ¿sí? La acción individual, luego la local, luego la regional y luego la nacional. Más importante, ¿sí? Lo que sucede al individuo, luego a la localidad del individuo, luego a la región y luego lo nacional. Nosotros creemos que el que más poder tiene es el nacional, pero no, el que más poder tiene es el individuo y luego el local, porque es el poder para hacer. ¿Sí? Mucho más fácil hacer un cambio en el individuo o un cambio local que un cambio en toda la nación. Bien, entonces debemos primar en ello, en esas acciones iniciales. Y garantizar el derecho a las armas como última defensa ante la tiranía del gobierno civil. Esto lo vamos a ver en la próxima sesión, que vamos a mirar cómo nos oponemos a la tiranía del gobierno. Entonces vamos a tocar ese tema en la próxima sesión. Pero dentro de la libertad civil es la tenencia y el porte de las armas, ¿sí? Para defendernos de los demás, pero también del gobierno civil. Bien, bien. Esta libertad civil, junto con la libertad religiosa, van a producir una libertad económica. Porque de acuerdo a lo que yo crea y a las leyes que tengamos, yo voy a poder trabajar y administrar los bienes. Bien. Entonces se va a producir una libre economía, una libertad económica. Entonces debemos ser libres de que nos quiten nuestra propiedad. ¿Sí? Debemos usar la propiedad dentro de los límites de la libertad económica. ¿Sí? Bien, la libertad económica nos va a decir que hay unas leyes para la propiedad. Yo puedo tener una propiedad, pero la propiedad debe cuidarse. Si la propiedad se abandona, se puede perder. Bien, entonces tengo que usar la propiedad, pero de acuerdo, ¿sí? A esas leyes, ¿sí? De libertad económica. La propiedad del trabajo propio, que y no el trabajo perteneciente a otro ni al Estado. Lo único que te da propiedad a ti es tu trabajo, no el trabajo del otro. Ahora, el trabajo del otro te da si tú le pagas, ¿sí? Si es tu empleado, listo, ¿sí? Pero tú tienes que pagar, ¿sí? Y no del trabajo del Estado. Que el Estado haga y me dé. No, ¿sí? Los subsidios no es un principio bíblico. ¿Bien? Yo estoy de acuerdo, ¿sí? Que cada vez haya menos subsidios, pero hay que hacerlo de una forma gradual, ¿bien? Porque los subsidios no es, ¿sí? Un principio bíblico de libertad económica, ¿sí? Porque es un trabajo del Estado, ¿sí? Y no es mi propio trabajo, ¿bien? Libre para buscar el propio sustento. Yo soy libre para ser zapatero o para ser misionero o para ser narcotraficante o para ser industrial, ¿sí? Entonces, yo decido qué hago, ¿sí?
¿Cuál es el mejor negocio que hay? El mejor negocio que hay es el tráfico de armas. Luego el segundo mejor negocio que hay es el tráfico de droga. Y el tercero es la pornografía, ¿sí? Entonces, yo me puedo dedicar a eso, pero eso está mal, ¿cierto? Bien, pero de pronto el negocio legal ahora, entonces, que no, que trabajo en petróleos, el trabajo en programación, entonces todos debían ser ingenieros de petróleos o programadores. No, yo quiero ser cantante, no, yo quiero ser, sí, administrador, yo quiero ser ingeniero. Somos libres para buscar nuestro propio sustento dentro de una libertad económica y disfrutar de ese trabajo, de esos bienes, dando al otro, siendo generosos. ¿Qué debe hacer entonces una república? Se debe proteger la propiedad privada. ¿Sí? La propiedad privada es un principio bíblico cristiano, no es un principio capitalista. No robarás, ya estaba escrito, ¿sí? Por Moisés, ¿sí? 3000 años antes del capitalismo. ¿Bien? Entonces, bien importante ello. Bien, proteger la propiedad privada, y la forma de adquirir propiedad privada es con el trabajo, ¿sí? Y la herencia, con el trabajo legal y legítimo. Bien, se debe castigar el hurto, el robo, el soborno, la corrupción, etcétera, en una nación. Bien, porque son atentados y van contra la propiedad privada de la gente. Se debe buscar la equidad económica en lugar de la igualdad económica. Cada cual es libre para decir trabajar más o trabajar menos, ¿sí? Cada cual es libre para hacer este buen negocio o el otro. Ay, no, pero es que yo recuerdo cuando existían los CDs. No, pero es que esas disqueras se ganan mucho dinero. Mejor pirateemos, ¿sí? Porque es que se gana mucho dinero. No, pues entonces ponga usted una disquera. Si se gana mucho dinero, pues ponga usted de negocio una disquera, ¿sí? Pero no tiene derecho a, ¿sí?, quitar los derechos a la propiedad privada del otro. Bien, se debe proteger al trabajador teniendo en cuenta las anteriores libertades. ¿Sí? ¿Sí? Hay que proteger en una república al trabajador teniendo en cuenta todas las anteriores libertades. Esta libertad económica, junto con las anteriores, las 5 anteriores, va a producir una libertad política. ¿Sí? Esta libertad política es diferente a la civil, porque la civil, las leyes civiles van sobre todo ser humano, sin importar su religión o su política, ¿sí? Pero aquí, sí, aquí yo voy a tener un pensamiento político diferente al de mi vecino. Entonces debe haber una libertad para tener un pensamiento político diferente, y es la libertad política. Y ser libres del control de otra nación, tener libertad de independencia, no depender de otra nación ni de otra localidad, ¿sí? Poder tener una libertad política donde podamos aplicar todas las leyes de las anteriores libertades. Y tener existencia separada de otras naciones. Aquí tiene que ver con la política nacional y también desde lo local. ¿Qué debemos hacer en una república? El gobierno civil solo puede juzgar acciones externas y no internas. Esa es la libertad política, ¿sí? ¿Por qué? Porque internamente yo puedo creer en una política de esta forma y mi vecino en otra, ¿sí? Pero, ¿sí?, mis acciones externas sí están bajo la jurisdicción del gobierno civil. Ejemplo, ¿sí? Supongamos que hay un partido político, ¿sí?, que quiere eliminar a sus contendores, ¿sí? Ha sucedido acá en Colombia lo que sucedió con la familia Turbaicote en Caquetá, por ejemplo, que sus contradictores políticos fueron y los mataron a todos. Entonces, supongamos que yo quiero matar a mi contrincante político. Yo lo puedo pensar, ¿sí? Pero si no hago nada, el gobierno civil no me puede juzgar. Pero si intento hacerlo, ¿sí? Ahí ya estoy bajo el juicio del gobierno civil en lo político, porque mis acciones externas, ¿sí?, respecto a los demás con las anteriores 5 libertades son jurisdicción del gobierno civil, ¿sí? Porque tengo libertad política. Se debe proteger la nación, debe haber defensas en la nación, debe haber fronteras en la nación. La idea es de un mundo, un solo gobierno global. No es una idea bíblica, precisamente es la idea del anticristo, que no hayan fronteras. ¿Bien? Deben haber fronteras, ¿sí? Y deben haber leyes. Y yo decido en mi nación, ¿sí?, quién entra y quién no. ¿Bien? ¿Por qué? Porque debo proteger,
¿sí?, mi nación con el pensamiento político que tengamos de acuerdo a las anteriores leyes. Proteger la independencia nacional y hacer tratados para la nación. Estas 6 libertades van a producir la séptima libertad. Esta séptima libertad es la libertad de expresión o libertad de prensa. ¿Bien? Y tiene que ver no solo con decir algo, sino con la unión y con la separación. ¿Sí? Ese es el fondo de la libertad de expresión. ¿Sí? No es solo decir y decir, porque yo podría decir cosas, pero no hacer nada. ¿Sí? La libertad de expresión quiere decir, vamos a decir esto, pero lo vamos a hacer. Entonces vamos a mirar. Libertad para expresar sus opiniones y llegar al razonamiento de la verdad. Cada cual puede expresar sus opiniones. Otra cosa es que sean verdaderas, ¿sí? Pero al poderlas expresar también hay libertad educativa. Entonces yo puedo, ¿sí?, a través de la idea religiosa que yo tenga, de la idea política que yo tenga, de la idea económica, enseñar. ¿Bien? Y llevar a la persona que razone la verdad. Bien, entonces podemos expresarnos, pero a la larga, con los que se expresen las mismas convicciones que yo tenga, con eso me voy a unir. ¿Sí? La libertad de expresión tiene un trasfondo y es la unión. Libertad para unirse con otros para el bien común. Libertad para separarse de otros con los que se haya unido, porque se ha perdido el bien común. Entonces, así como podemos unirnos, también podemos separarnos. ¿Sí? ¿Qué debemos garantizar en una república? Debe proteger la libertad de expresión y de prensa. Aquí es bien importante esto, ¿sí? Porque a veces queremos callar a los medios que están en contra de nosotros en el gobierno civil. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir o que estamos haciendo algo mal en el gobierno civil o que, ¿sí?, nuestros contradictores nos están atacando y no están usando correctamente la libertad política. Están atacando la libertad política, me están diciendo mentiras. ¿Bien? Yo no sé si ustedes vieron lo que sucedió ayer en la noticia de ayer, no, del sábado, del viernes y sábado, ¿sí?, acerca de lo que sucedió con el general, ay, se me olvidó el nombre, ay, Uzcategui, el general Uzcategui, ¿sí?, que se le hizo un juicio, que se le condenó a 20 años de cárcel, que estuvo en la cárcel, ¿sí?, por la masacre de Mayaperipán, y ya por diferentes formas se ha comprobado que todo fue mentira, ¿sí?, y que fue un montaje, ¿sí?, del gobierno local y auspiciado por la guerrilla. Entonces, ahí ¿qué sucedió? ¿Sí? Hubo, ¿sí?, una falla en la libertad que se tenía. ¿Bien? Hubo una falla gigantesca en la libertad que se tenía. Entonces, aunque se pueden decir cosas, ¿sí?, podemos decir cosas de alguien, esa libertad de expresión no nos da para poder dañar a otras personas. ¿Bien? ¿Quién le va a devolver esos 20 años de vida a este general Ustaz? Nadie. ¿Sí? Los otros dijeron, no, sí, nos dieron dinero para decir esto, ya está, se van a condenar por eso, pero ahorita están negociando con la JEP, entonces no van a pagar cárcel. ¿Sí? Entonces, eso es un problema. No hubo allí, ¿sí?, una garantía de la libertad de expresión de lo que la gente dice, porque todo lo que la gente dice debe hacerse, ¿sí?, en una república, ¿sí?, con evidencia. ¿Sí? O si no, serían calumnias. Entonces, se debe castigar la calumnia. Bien. No es que yo pueda expresar y decir cosas malas de alguien. Si debo decir algo malo de alguien, tengo que tener la evidencia. Bien. Bien, a veces entonces me toca decir, estoy seguro, pero no tengo evidencias. ¿Sí? Bien, porque a veces no la tenemos, pero estamos seguros. ¿Sí? Pero, sí, no puedo publicar eso, pero yo estoy seguro. ¿Sí? O decir, mira, yo creo que sí, eso es lo que creo, pero pues no tengo evidencias, no puedo, ¿sí?, dar un juicio como tal. Pero si sí tengo las evidencias, es mi labor, ¿sí?, expresar. Bien, también tuvimos el caso hace poco de que está en Miami, Beto Coral, ¿sí?, Alberto Coral,
que hizo calumnias contra el presidente Uribe, ¿sí? El expresidente Álvaro Uribe. Y ahora le tocó decir no, que lo que dijo no tenía evidencias. Bien, bien, pero obviamente hizo un daño gigantesco con una rectificación muy débil, ¿no? Ahí nosotros en Colombia tenemos aún, nos falta mucho legislar acerca de esta libertad de expresión, porque esto debería ser un poquito más fuerte, esta parte judicial. Bien, bien, vamos a mirar otras dos que nos hacen falta aquí en la libertad de expresión. Bien. Se debe garantizar libertad de unión como consecuencia de la unidad. Bien. Yo no puedo prohibir una unión así sea en contra de mí mismo. Yo no puedo prohibir un sindicato. ¿Sí? Bien. Porque es parte de la libertad de expresión. ¿Sí? Entonces, debemos garantizar la unión. ¿Sí? Pero que esa unión no vaya en contra de la ley natural. Yo como nación debo prohibir una unión, ¿sí? De sicarios, es decir, una pandilla o una banda criminal. Eso está mal. ¿Sí? Esa unión no puedo aceptarla porque va en contra de la ley natural. Pero si no va en contra de la ley natural, yo no puedo prohibir una unión. Porque hay libre expresión y de acuerdo como la gente se exprese lo que cree, pues se van a unir. Bien. Entonces debe garantizar una unión. Bien. Puede ser que un medio de comunicación exprese algo y uno diga, oiga, bien, estoy de acuerdo, me uno a eso. Pero puede ser que ese mismo medio de comunicación luego en otro asunto exprese algo que yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? Entonces, ejemplo, bueno, aquí por ejemplo en YouTube, la Semana, pues publica muchas cosas. Hay cosas en las cuales uno está de acuerdo, pero hay cosas que no. ¿Sí? Bien, eso es unirnos o separar. ¿Sí? Bien, se debe garantizar esa libertad de unión como consecuencia de la unidad. Es voluntaria esa unión, ¿sí? Si hay una emisora de radio, de noticias, que dice unas cosas de una forma, pues yo soy libre de unirme y escucharla, o soy libre de no escucharla. ¿Bien? ¿Correcto? Sí, soy libre de ver determinados youtubers y soy libre de no ver a otros youtubers. Soy libre de usar un medio de comunicación o no. Soy libre de tener una red social o no. Bien. Entonces, la gente me dice que por qué no tengo Facebook. Yo le digo, no, yo tengo Gap. Claro, Gap no lo usa nadie, casi nadie, pero pues me gusta más Gap que Facebook. Soy libre, ¿cierto? Para ello. Entonces, ¿sí? Eso es. Entonces, somos libres para unirnos a un medio de expresión, a una idea de expresión, ¿sí? A una idea de prensa. Bien. Y también somos libres para separarnos de ellos. Entonces, se debe garantizar también la separación. Se debe garantizar que uno pueda, inclusive, separarse de la libre expresión del gobierno civil. Si el gobierno civil está diciendo algo que yo creo que no es correcto, debemos garantizar esa separación y parte de esa garantización de esa separación es que podamos demandar, digo, podamos tener acciones judiciales ante ello. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, podemos tener inclusive con otros que no sean nuestros enemigos, ¿sí? Tener diferencias de expresión y de unión y separarnos, inclusive entre los mismos cristianos. ¿Bien? Podemos tener diferencias y hay en cosas en que no estamos igual con otros cristianos. ¿Sí? No podemos imponer un pensamiento, inclusive si es parte de nuestros mismos hermanos religiosos. Podemos inclusive tener unión, pero también podemos tener separación en ello. Entonces, debemos conocer qué es lo que Dios nos está mandando a unirnos y a separarnos. Bien. Entonces, vamos a mirar aquí la U. Otra vez vamos acá. Ok, bien. Entonces, no se debe imponer un pensamiento, por más de que mi pensamiento esté correcto, por más que yo tenga las evidencias, que yo tenga las otras 6 anteriores libertades correctas y con evidencias de un pensamiento, yo no puedo imponérselo a otro. No puedo obligarlo. ¿Sí? ¿Cómo entonces debo hacer para que otro pueda tener esas mismas evidencias y pueda pensar en lo correcto si yo ya tengo evidencias de que eso es lo correcto?
Eso se llama educar. ¿Bien? Entonces, no puedo imponer un pensamiento a otro, pero sí puedo educar. ¿Sí? Él es libre de venir a la clase y a la enseñanza, o no. ¿Sí? Pero aquellos que vengan puede ser que renueven su entendimiento porque fueron expuestas las evidencias de ese pensamiento. No siempre porque somos cristianos tenemos el pensamiento correcto. No siempre porque somos cristianos nuestros líderes eclesiales tienen el pensamiento correcto. ¿Bien? El que tiene el pensamiento correcto es Dios. No siempre nuestra teología es correcta. ¿Bien? Tenemos que estar abiertos a renovar nuestro entendimiento, tenemos que estar abiertos a verificar, ¿sí? Cada vez más, y si hay una evidencia, ¿sí? Mejor que la que yo tengo, más correcta, más cercana a la verdad, digo, wow, claro que sí, voy a cambiar, voy a renovar mi pensamiento, ¿sí? Y lo cambio. ¿Bien? Todas las cosas son susceptibles para hacerse mejor. Yo no voy a hacer de primerazo algo con el pensamiento correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que nos edificamos como iglesia. ¿Sí? Con mis hermanos nos edificamos. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, a veces un hermano me hace ver algo que yo no había visto, una aplicación, una idea nueva. ¿Sí? Nos edificamos unos a otros. De pronto yo estaba haciendo esta metodología, ¿sí? Pero ahora cambió algo en la localidad y tenemos que usar también, además de la que teníamos, algo más. ¿Bien? Una metodología nueva. ¿Bien? Pero tenemos que razonar. Ejemplo, ¿sí? Siempre va a ser mucho mejor para la transformación de una nación una reunión presencial que esta reunión online. Pero siempre va a ser mejor esta reunión online que una reunión virtual. ¿Sí? Porque aquí online estamos juntos y juntos podemos razonar, podemos edificarnos unos a otros. De una hay preguntas. Los ejemplos que estamos haciendo son ejemplos actuales. Los ejemplos que hice fueron de esta semana. ¿Bien? Pero si es virtual, es un video. Ese video fue filmado hace 5 años, los ejemplos fueron hace 5 años, yo entiendo el concepto, pero solo hay razonamiento, no hay relacionamiento. ¿Bien? En el online podemos tener algo de relacionamiento, ¿sí? Que entendemos, nos relacionamos, llegamos a una conclusión, pero como no estamos cerca, ¿sí? Entonces no hay la confianza para la relación y es más difícil unirse. ¿Sí? Entonces siempre va a ser mucho mejor el presencial, pero eso implica pues también más desafíos, transporte, tiempo, gastos, etcétera. Bien, bien. Entonces, importante, no puedo imponer mi pensamiento. Yo tengo que entender que los otros tienen esas 7 libertades también. Estas 7 libertades no son solo para los cristianos, es para cada ser humano. ¿Sí? Alguien puede tener una libertad política diferente a la mía, una idea política diferente. ¿Sí? ¿Bien? Pero yo puedo enseñarle. No todos van a venir a enseñar. Algunos van a venir a que se enseñe, pero van a tener corazón duro. Otros van a venir, tener el corazón blando, van a decir eso es verdad, pero no van a hacer nada, ¿sí? Porque cayó en buena tierra y se llenó de pedregal, ¿sí? Por los afanes del mundo no se hizo nada. Pero hay algunos que van a ser buena tierra, ¿bien? Y con esos nos podemos unir en unidad con unión, ¿bien? Entonces, debemos garantizar estas libertades como gobierno civil para que, ¿sí? La libertad se mantenga en esta generación, se sostenga y se gane más. No siempre la libertad viene a través de los cristianos. Sí, en mayoría viene a través de los cristianos, pero no siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces estamos defendiendo un principio de ley natural. ¿Sí? ¿Bien? Por ejemplo, ¿sí? Puede ser que los paganos animistas de la madre tierra, ¿sí? Hagan una iniciativa para proteger un páramo, ¿sí? Acerca de la explotación minera. ¿Sí? Eso es un principio bíblico cristiano, pero no lo hicimos los cristianos, esa libertad llegó por los paganos, porque están practicando un principio bíblico cristiano y lo pueden hacer porque tienen ley natural. ¿Bien? Entonces yo me voy a unir a esos paganos. ¿Pero cómo se va a unir a esos paganos? ¿Sí? Porque puedo tener una unión política. Tenemos la misma política. ¿Cuál es la política? Proteger el páramo. ¿Sí? Bien. No me estoy uniendo religiosamente, me estoy uniendo políticamente. Bien. Pero la libertad política es después de las otras. Bien. Entonces, ¿cuándo me uno, ¿sí? A esos paganos?
con esa política cuando hay libertad de expresión. Ellos expresan que hay que proteger el páramo, yo me expreso que hay que proteger el páramo, yo digo que es porque Dios nos manda a proteger el páramo, el Dios de la Biblia, y ellos dicen que porque hay que proteger a la madre tierra. Son dos ideas religiosas, pero con una misma libertad de expresión y una misma libertad política. Bien, ahí nos podemos unir. Bien, bien, entonces yo sé que este tema no se enseña tanto, pues es un tema profundo, es un tema más filosófico, es un tema aburrido. De todos los 4 temas que vamos a ver, este es el más ladrilludo, ¿sí? Es un tema más difícil, pero es un tema muy importante para que el gobernante civil lo tenga en cuenta, ¿sí? Esta es una forma que puede ganar adeptos y ganar tiempo en la transformación, si entendemos estas libertades. A veces los cristianos, sí, estamos muy cerrados, o a veces los cristianos, por no estar claramente bajo los principios de Dios, entonces nos dejamos contaminar de principios paganos. No está mal unirnos con los paganos siempre y cuando estemos defendiendo principios cristianos. Lo que está mal es unirnos a los principios paganos. Eso está mal. Entonces debemos de cuidar esto, pero debemos entender que cada individuo debe disfrutar de estas 7 libertades. Bien, bien, entonces vamos yo les voy a dar el PowerPoint porque es que este tema es más difícil, pero vamos a pasar al tiempo de preguntas. Bien, entonces voy a mirar en el chat, veo que hay varios mensajes, voy a empezar desde arriba y vamos a ir al tiempo de preguntas. Aquí Carolina pregunta, el lado izquierdo es interno y el lado derecho es externo. Bien, me imagino que era en el centro de verdad, ¿sí? Que habíamos visto, ¿sí? Interno era el lado del individualismo y externo era el lado donde estaba el libertinaje, ¿sí? Ese es lo externo. En ese centro de verdad yo les voy a mandar también ese centro de verdad. Bien, bien. Eh, Solo anoté 2 partes del espíritu, dice César. Bueno, el espíritu tiene 3 partes. La comunión. La comunión es esa idea que podemos ver claramente en la antropología, como cualquier comunidad de personas tenían una idea espiritual, ¿sí? Que luego se dio en una idea religiosa. Todo ser humano tiene una idea en su espíritu de un mundo espiritual, de buscar un mundo espiritual que no conoce. Eso es dado al ser humano en su espíritu. Bien, entonces esa es la comunión con un mundo espiritual. ¿Sí? Lo otro es el lugar del Espíritu Santo. Todo ser humano tiene el lugar del Espíritu Santo. No es un lugar físico porque estamos hablando del Espíritu y el Espíritu no es físico, pero sí es como la capacidad de tener comunión con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sí esté allí. Recordemos que Adán antes de pecar estaba de frente a Dios en perfecta comunión con Dios, en perfecta libertad con Dios, con el Espíritu Santo. Pero una vez peca, ¿sí? Adán, entonces el Espíritu es santo, el Espíritu pierde esa comunión con el Espíritu Santo. Le queda el lugar, pero no le queda al Espíritu. Todo ser humano tiene el lugar del Espíritu Santo, pero solo los cristianos tenemos al Espíritu Santo en el lugar del Espíritu Santo. Bien, esa es la segunda parte. Y la tercera, pues la conciencia, ¿sí? Es donde en el espíritu, los seres que tienen espíritu, ¿sí? Tienen conciencia. Bien, dentro de esos seres, ¿sí? Solo hay 2 seres que tienen conciencia, que somos los seres humanos y los ángeles. La diferencia es que los ángeles no están creados a imagen y semejanza de Dios, más nosotros sí. Bien, pero todo ser que tiene conciencia es sujeto de responsabilidad y se le va a pedir cuentas. Por eso a los ángeles se les pide cuentas. ¿Sí? Por eso podemos ver en Judas que los ángeles están encadenados, ¿sí? En tinieblas esperando, ¿sí? El juicio, ¿sí? Y luego vemos en Apocalipsis cómo esos ángeles van a ser soltados y son los que van a capturar a la bestia, al dragón, al falso profeta y los van a echar al lago de fuego y azufre, ¿no? Al anticristo. ¿Bien? ¿Qué ángeles son? Ah, los ángeles de Génesis 6. ¿Sí? Ah, los que se metieron con las mujeres, de donde vinieron los nefilims. Ah, esos ángeles, sí, ya se arrepintieron, pero están encadenados y van a mostrar frutos dignos de su arrepentimiento, capturando a el anticristo, a la bestia, al dragón. Bien, bien, entonces ellos son sujetos también de responsabilidad y de cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia. El pajarito cuando está enfrente del espejo, ¿sí?
cree que es otro pajarito y pelea con él y se rompe el pico peleando con el otro. ¿Por qué? Porque cree que es otro pájaro. No tiene conciencia de sí mismo porque no tiene espíritu. ¿Bien? El chimpancé, cuando está frente al espejo, ¿sí? Ya es un mamífero, ya tiene alma, pero no tiene espíritu. Entonces el chimpancé cree que es otro chimpancé. ¿Bien? Pero luego se da cuenta que ese otro chimpancé hace lo mismo que él hace. Empieza a hacerle monerías y el otro hace lo mismo. ¿Sí? Pero no identifica que es el mismo. ¿Por qué no puede identificarlo? Porque no tiene espíritu, no tiene conciencia de sí mismo. Los seres que tienen espíritu son los únicos que tienen conciencia de sí mismo, por eso que tienen conciencia. Y al tener conciencia de yo mismo, o sea, de mí mismo, entonces tengo conciencia automáticamente de los demás. Y si yo tengo conciencia de que soy ser humano, eso hace que yo sea consciente de que los demás también son seres humanos. Por lo tanto, todos tienen la misma libertad de espíritu. ¿Sí? Esa es la idea. Yo no puedo dañar a otro ser humano. ¿Sí? ¿Por qué? Por la libertad de espíritu que nos dio Dios a cada ser humano. Bien, bien, esa es la parte del espíritu. Veamos más abajo. John nos dice, ¿el albedrío estaría en el inconsciente? No. El albedrío como tal es decidir por pasiones. Lo que está en el inconsciente son las pasiones. ¿Sí? ¿Sí? Y también en el consciente. ¿Sí? Pero en ese inconsciente también está el alma. ¿Sí? No solo las pasiones, las emociones, sino el alma completa también. O sea, el alma, mente, voluntad, emociones. ¿Sí? Tanto en el inconsciente como en el consciente. Bien, entonces el albedrío es decidir, pero los deseos, las pasiones, los caprichos, los tenemos los seres humanos. Debo administrar esos deseos, debo tomar dominio de mis emociones, debo controlar las emociones. No debo suprimir las emociones. Las emociones no son malas, son buenas, pero son el resultado de haber hecho lo correcto y lo incorrecto. ¿Sí? Pero debo saber expresarlas, saber dominarlas y no dejarme dominar por las emociones. ¿Bien? Un ejemplo de dominarse por las emociones es que las emociones va a generar placer porque hay una reacciones químicas que lo van a hacer sentir. Entonces yo digo, bueno, esto es malo para mí, pero yo lo consumo, ¿sí? Porque me genera placer. Entonces estoy decidiendo como consecuencia de las emociones y no como consecuencia del razonamiento de la verdad. Bien, bien, bien. Acá Dora dice la particular, la palabra que nos muestra el Hijo del Señor Jesús. Sí, esa es la revelación particular. La Biblia, que el tema central de la Biblia es el Hijo, es Jesucristo. Bien, bien. En el Islam no hay separación iglesia-estado. Sí, eh, sí hay separación, pero no es una separación tan grande. Ejemplo, hay naciones islámicas donde se ve un poco más. Veamos, por ejemplo, Egipto, veamos, por ejemplo, Jordania. ¿Bien? Son islámicas, pero digamos, obedecen más hacia la separación. Pero entre más radical sea el Islam, menos libertad hay de estas libertades y dentro de esas la política o la civil, y entonces la gente va a perder su libertad civil y el Estado va a quitar la libertad política de la gente y la va a controlar. Y ahí es cuando tenemos, por ejemplo, un país como Irán, ¿sí? Un país como Afganistán, ¿sí? Estos países donde hay mucho más Islam extremo y entonces se pierde esta separación de iglesia-estado. Bien, pregunta, César. ¿En qué momento, por respetar la libertad religiosa, se podría por error llegar a tratar de generar ley sobre los 4 primeros mandamientos? No te entiendo bueno, sí te entiendo la pregunta, pero quisiera que me la especificaras más porque es más larga. Por ejemplo, yo puedo dar ley civil, ¿sí? Y decir, solo es este Dios. Yo podría hacerlo, pero en el gobierno civil yo no puedo decir cuál es el Dios, ¿sí? Porque la gente tiene libertad. Yo sí puedo decir que hay Dios, ¿sí? Pero no cuál es. Y pues no puedo hacer una ley que solo es el Dios, que sea el Dios de la Biblia, aunque el Dios de la Biblia es el correcto y es de verdad, pues yo no puedo obligar por una ley que seamos Dios, sea este Dios. Ejemplo, Colombia cuando más ha perdido libertad fue entre el periodo de la Constitución de 1886 hasta, ¿sí? Más o menos el fin del Frente Nacional.
¿sí? Y que a la larga eso llegó a la Constitución del 91. ¿Por qué? Porque en la Constitución de 1886, el ultracatólico Rafael Núñez, presidente de la República, hizo la Constitución para garantizar que la gente fuera católica, ¿sí? Y ahí perdimos libertad. ¿Por qué? Porque el gobierno civil no puede obligar a una religión. ¿Y qué hicimos? Dijimos, Colombia está consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, somos un país católico, la única religión oficial es el catolicismo y hacemos el concordato con la Santa Sede. Ese concordato aún sigue existiendo, ¿sí? Y, y entonces perdimos libertad, ¿sí? ¿Por qué? Porque los mismos católicos perdieron la libertad, ¿sí? Los demás pues eran perseguidos, pero los mismos católicos perdieron la libertad porque ya ser católico no era una idea interna, sino era una idea de la ley externa, que las leyes del gobierno civil son externas. Entonces, había que ser católico para tener propiedad. Si usted para comprar una casa tenía que presentar la fe de bautismo, ¿bien? Eso fue hasta el 77 que se exigió en Colombia, ¿bien? Para poder tener un trabajo tenía que presentar la fe de bautismo. Entonces, pues todo el mundo se hizo católico, pero ya no por una convicción interna, sino por una conveniencia externa. Bien, también por eso los evangélicos llegaron a la pobreza. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que eran protestantes se hicieron católicos, ¿sí? Para, digamos, cumplir, digamos, los requerimientos, pero hay algunos que no se hicieron católicos, fueron perseguidos, no podían tener propiedad, pusieron sus propiedades a nombre de otros, esos les robaron y por eso, ¿sí? La idea evangélica se fue de las ciudades, la idea protestante se fue de las ciudades, se fue a lugares lejanos, sur del Huila, bien, sobre todo también el Magdalena Medio, ¿sí? Algo hacia el Magdalena Medio y eh, más que todo, ¿no? Y algo hacia el eje cafetero. Pero se perdió esa idea, porque la idea protestante llegó fue a Bogotá, y pues a San Andrés y a Bogotá, ¿sí? A las ciudades, y luego a Barranquilla. ¿Por qué? Porque se perdió esa libertad. Entonces, la idea allí es, debemos respetar la ley, pero no podemos legislar diciendo que es el Dios de la Biblia, ¿sí? Hay Dios, ¿sí? Eso sí podemos decir, porque por ley natural hay Dios, ¿sí? Ahora, ¿cuál es hay una libertad religiosa para que yo diga cuál es? ¿Sí? Debo respetar esa libertad religiosa. Pero dentro de ese respeto a la libertad religiosa, también respeto la libertad de poder proclamar la religión, las religiones y poder mostrar las evidencias y que la gente pueda ser evangelizada. No sé si era por ese lado la pregunta, César, cuéntame. Hola, buenas noches. No, es más porque en una charla con Mark Blyles, él decía, mire, la gente que está llamada al monte gobierno nunca se meta a legislar sobre los primeros cuatro mandamientos. Sí, Y sobre justo la siguiente semana hubo en Suba un debate, un proyecto local sobre crear el Consejo Local de Libertad Religiosa. Por la forma en la que estaba redactado, en la localidad tenemos una iglesia satánica, ¿sí? Ajá. Por la forma en la que estaba redactado, le daba a ellos la posibilidad de ser parte del consejo y además tenemos el centro de brujería Yoruba pues más grande de Bogotá, aquí en Suba Rincón, ¿sí? Entonces yo declaré mi objeción de conciencia, me paré y dije, no, no hago parte de este debate, no estoy de acuerdo, me paré y me fui. Los ediles aprobaron ese acuerdo y en la foto de instalación de ese consejo salían el alcalde, un pastor, un edil cristiano y la bruja que dirige el centro de brujería Yoruba aquí de Suba Rincón. Entonces yo dije, ay, qué rico haberme lavado las manos esta vez, voy a dormir tranquilo, porque por la forma en que se redactó, pues le daba cabidas a cosas que, pues, uno sabe que en esa casa del Rincón se reza para matar gente, ¿sí? Y se hacen rezos para que la gente le caigan maldiciones y por decir algo, el anterior director del Consejo de Negritudes murió, pues a voz de todo el mundo, que porque la que estaba de segundas fue allá al centro Yoruba y le pagó un trabajo y a este hombre le da un infarto fulminante, ¿sí? Entonces todo ese tipo de cosas yo decía, no, esto no me da tranquilidad, no me siento en paz con esto, me paré del debate y me fui. Me criticaron mucho los pastores que estaban ahí pendientes y empujando el tema, pero sabiendo todo ese contexto yo preferí no, pues como no Bien, hacer parte. Y después vi el César, fruto.
Y dije, pues no estaba equivocado. El tema es, Sí. ¿en qué momento estar procurando estos espacios y estas fotos y tal, se podría terminar estar es legislando sobre los primeros cuatro mandamientos que han dicho que no se debe hacer? ¿Sí? Sí, entonces sí podemos decir que hay Dios, pero recordemos, es siempre y cuando se cumpla la ley natural. Entonces es lo que debemos tener en ese documento, ¿sí? Es decir, se debe proteger la vida de las personas, la integridad de las personas, ¿sí? El individuo, las anteriores libertades. Por eso las vimos en un orden, ¿cierto? Entonces, antes de la libertad religiosa, tenemos la libertad espiritual y la libertad de conciencia, ¿sí? Y eso es lo que se debe proteger, la ley natural allí. Entonces yo puedo decir, bueno, vamos a hacer un consejo para cuidar la libertad religiosa en Suba, pero dentro de ese consejo, ¿sí? Se debe proteger al individuo, la vida del individuo, ¿sí? Se va a perseguir, no podemos aceptar una libertad religiosa si está en riesgo la vida de una persona, ¿sí? Etcétera. Esa es la parte que podemos atacar legal, con la ley, la parte de la ley natural, ¿sí? Con la ley civil o la ley gubernamental, digamos, ¿bien? Pero pues los satanistas, pues entonces hay sacrificios, animales, bueno, cosas, ¿sí? Entonces, ley natural no es sacrificar los animales para la religión, eso no es correcto, ¿sí? ¿Cuál es la labor del sacrificio de los animales? La manutención, ¿sí? Los recursos a través de los animales, pero no los religiosos. Entonces, podríamos especificar esas cosas, ¿bien? Y también, eso por un lado. Y segundo, que sea para vigilar la libertad religiosa, más no que se vuelva un club para recibir favores del Estado o para un consenso de religiones eh, acerca de que de, de unirnos en una misma religión, ¿sí? Bien, esa idea no es correcta, ¿sí? A veces sucede eso, a veces tenemos ideas religiosas o digamos consejos religiosos, ¿sí? Para que tengamos una idea de una misma religión, ¿sí? Y, y no es correcto. Bien, bien, entonces, eh, importante, a veces digamos esos centros por la camaradería y el respeto al otro, de la religión del otro, entonces nos volvemos ecuménicos, ¿sí? Y ese es el problema, ¿no? Entonces, no podemos negociar nuestros principios. Entonces, sí podemos decir que hay Dios, pero más específicamente que eso no podemos hacer, ¿sí? Aunque sabemos que es pecado adorar imágenes, ¿sí? No puedo yo, como tal, prohibir las imágenes, ¿sí? Por gobierno civil, no puedo hacer eso, ¿sí? Ahora, sí podría, ¿sí? Si Dios nos manda, ¿sí? Quitarlo, ¿sí? Pero no es una labor del gobierno civil, es una labor de la iglesia, ¿sí? Y a veces se hace, ¿sí? Si Dios lo manda, pero eso es normalmente cuando hay persecución y estas cosas. Eh, Como vemos en los libros, cómo se quitaron los lugares altos o cómo el Señor levantó las mesas, ¿sí? Del templo, ¿bien? O volteó las mesas del templo. Pero esos son en situaciones especiales. Bien, bueno, veamos acá cuál es mi opinión sobre la destitución de Sanabria. Bien, él no fue destituido por sus creencias religiosas, él fue destituido por el manejo de expresión que le dio a lo que sucedió con el secuestro y el sabotaje a las instalaciones de Chinita Petróleo en el Caquetá, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tomó una posición y fue contraria a la del ministro Prada. Y entonces de ahí ya empezaron a tener rivalidades. Luego él pues habla, digamos, de su parte religiosa en una entrevista, pero realmente fue por lo otro, fue una destitución política y de transición. Bien, este general Sanabria pues tiene un historial de homosexualismo y iba a ser blando con la policía, pero no llegó,
no fue tan bien recibido por la policía en general, o sea, por el cuerpo policial. Entonces ya se necesitaba alguien más fuerte. Entonces ahora nombraron a uno que sí es comunista completamente, que va pues a quitar los fondos a la policía, va a ser la cosa más fuerte, ¿no? Eso es lo que va a pasar. ¿Eh? Pero no fue en realidad por la idea religiosa de él. Eso fue, digamos, se aprovechó, ¿sí? Pero o sea, fue una coyuntura. Eh, bueno, veamos acá, Carolina, si una mujer embarazada decide abortar, o sea, ir en contra de la ley natural, ¿debería entonces ser castigada con muerte? Eh, bien, según lo que explicó por eso un homicidio, es correcto. ¿Sí? Eh, digamos, el homicidio debe ser castigado con muerte, ¿sí? Con pena de muerte. Y ese es el principio bíblico cristiano. Pero mientras que se le da la pena de muerte, la persona es como los condenados a pena de muerte en Texas. Muchos son evangelizados y las personas pueden ser perdonadas por Dios y mostrar frutos dignos de arrepentimiento y son salvos. ¿Bien? Pero deben morir. ¿Bien? Entonces, pues el aborto es un asesinato y es pena de muerte, correcto. Pero pues no tenemos la ley todavía, ¿sí? Pero sí debemos pues entender lo que es un aborto y pues que es un asesinato. Ahora, si el padre participe, pues también es pena de muerte, ¿sí? Cómplice también, ¿sí? Ahí hay que evaluar qué tanto fue cómplice, porque una cosa es que fuese culposo o la otra que fuese doloso. Si es doloso, pues puede ser que no haya pena de muerte, pero si es culposo, sí. No, pues al revés, si es culposo no y si es doloso. Bien, bien, veamos la siguiente. ¿Está mal que los mandatarios de Hungría e Italia impidan el ingreso de tanto extranjero refugiado? No está mal, ¿sí? Cada nación decide quién entra a su nación. Ejemplo, Japón está prohibido. Sí, en Japón no es que dice prohibida la entrada de musulmanes, ¿sí? Pero en Japón no dejan entrar musulmanes a vivir, ¿sí? No les dan residencia. Es más, ni siquiera empresas musulmanas, ¿sí? Bien, ellos son libres, ¿sí? Entonces, cada país es libre de verificar qué gente entra o qué gente sale. ¿Bien? Eso es importante, qué gente puede vivir. ¿Sí? Y así se cuidan los principios. Ahora, la gente puede migrar, pero esa va a ser la excepción. La regla es que las naciones van a crecer es por procreación, por enseñar los principios a sus hijos. Cuando dejamos de practicar ese principio bíblico de tener hijos, entonces empieza a ser mucho más importante la inmigración. ¿Bien? Y ahí entonces empezamos a negociar estos principios y muchas veces se pierde. Vamos a dar un ejemplo. Estamos viendo la islamización de Europa. ¿Bien? Pero ahorita Dinamarca y Suecia son los países que menos hijos tienen, pero aún así Corea del Sur, que es un país cristiano, ahora es el país que menos hijos está teniendo. ¿Qué va a pasar? Ellos van a empezar en unas generaciones a requerir personas. Y entonces van a empezar a migrar gente de China a Corea. ¿Sí? Pero esos chinos van a venir con otras ideas, ¿sí? Que no sean la cristiana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La migración debe ser bienvenida, ¿sí? Pero con una regla, ¿sí? ¿Bien? Y podemos decidir algunas cosas o no. No puede decir no entran musulmanes por ley civil, lo que estamos hablando ahora con César, no. Pero puede ser una política que tengamos, ¿sí? Para cuidar la nación, pero no es una ley, como lo hace Japón. ¿Sí? En Japón no está la ley, pero no entra. ¿Sí? Bien, esa es la idea. Pero también puede ser que sí se cumplen algunos requisitos y podemos evangelizar. ¿Sí? Porque podemos evangelizar a los que lleguen a nuestras tierras y enseñarles, ¿no? Bien, después de la sesión anterior nos dice Dora que la iglesia tiene la obligación de ayudar a los pobres y sus necesidades para que no lo haga el Estado. Bien, entonces, pues ahí nos dice el Señor, porque tuve hambre y no me diste comer, porque tuve frío y no me vestiste, ¿sí? O no me diste techo, ¿sí? Y ahí le está hablando a los discípulos, y no le está hablando a toda la congregación, sino solo a los creyentes, ¿sí? Y le dice, no, pero si echamos fuera demonios y
hicimos vigilias de 10 horas, hicimos la alabanza, un caos, conocí. La labor de la iglesia local es que hayan 2 pobres en la localidad. Esa es la labor. Ese es el objetivo. Porque a los pobres siempre los tendréis. Es decir, que hayan 2. De resto, nosotros como iglesia somos, ¿sí?, quien hace esta labor, ¿sí?, de justicia bíblica, ¿sí?, con la sociedad. ¿Para qué? Para que podamos, ¿sí?, en ellos, ¿sí?, demostrar que hay un Dios verdadero y nos digan, oye, ¿usted por qué viene a ayudarme? Dios me mandó, Dios lo ama, ¿sí?, y poder evangelizar. Bien. Esta evaluación es como iglesia, cada individuo tiene la obligación de ayudar al pobre, primero con los de la casa. De las 4 obligaciones financieras, 3, ¿sí?, son con los de la casa y una con los que no son cristianos. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Yo de pronto ahora les puedo mandar lo de las obligaciones financieras, porque eso es economía, pero bueno, ahora sí. Sí, aquí dice Carolina que hubo pena de muerte por la corrupción. Sí, sí, eso fue al principio. La palabra de Dios nos enseña en Génesis 9:6 que Dios nos da una sola ley y bajo esa ley podemos hacer las leyes que queramos y que no vayan en contra de la ley natural. ¿Bien? Aunque inclusive podemos hacer leyes que vayan en contra de la ley natural, pero Dios no quiere que las hagamos, pero nos da la libertad de hacer. La única ley que no nos da libertad de hacer es la del asesinato. Por eso dice, ¿sí?, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Sí? Pero ahora es el hombre que hace gobierno civil, ya no Dios. Pero él nos da una sola ley, la ley del homicidio, quien mate debe morir. Bajo esa pena capital, pena máxima, podemos hacer leyes y dentro de esas leyes podemos hacer otras que también tengan esa pena de muerte. Podemos hacerlas o no. En el caso del Antiguo Testamento vemos que habían 11 penas de muerte en Israel, ¿sí?, en la ley mosaica que él dio. ¿Sí? El robo no estaba penado con pena de muerte, ¿sí?, sino con una pena de restitución. Bien, pero podemos decidirlo como nación. Pero estaba penado pues la violación, la fornicación, el secuestro, bien, el hijo contumaz, el no preparar bien el incienso del tabernáculo. Bien, habían varias penas aquí de muerte. Entonces, esa, esa pues podemos hacerla, pero pues decidimos. Bien, y uno dice que es ecuménico. Ecuménico es cuando decimos que todas las religiones van para el mismo lado y que todos los caminos conducen al mismo Dios. Es el ecumenismo. Entonces, nos unimos en esa idea de que cada cual siga por su lado religioso, pero que es el mismo Dios. Y no es correcto, ¿no? Esa es la idea ecuménica, ¿no? Carolina, ¿qué pasa si el cristiano diezma un 10% por décadas, pero continúa en deuda por muchos años? ¿Cómo ve eso en las leyes financieras cristianas? Es una pregunta que tengo que responder y me toca responder con la verdad. Bueno, el diezmo no es un principio bíblico cristiano. ¿Sí? Bien, tendría que explicar más cosas, pero te voy a decir exactamente lo del diezmo. Y es que el diezmo, como podemos ver, era para los levitas y era en comida, y era para los levitas que no eran sacerdotes. Eso está en Números 18 y en Nehemías 10. Y ahí vemos esa ley del diezmo, y del diezmo, el diezmo del diezmo, los levitas tenían que venderlo y cambiarlo por dinero para el tesoro del templo. Y ese tesoro del templo era para poder mantener, pintar el bronce, bueno, las paredes, brillar el bronce, todo el mantenimiento del templo. Eso era el tesoro en dinero. ¿Bien? Pero ya no hay levitas, ¿sí? Y ya no hay templo, ¿sí? Ya el templo somos nosotros y todos somos sacerdotes. Entonces no se necesita el diezmo, sino que en la ley cristiana Dios cambió esa ley por una ley superior. Y esa ley superior es de acuerdo a como Dios disponga en tu corazón. ¿Sí? Entonces Dios va a disponer en tu corazón, puede ser 0, puede ser el 10, puede ser el 20, puede ser todo. ¿Sí? Lo que te dé. Entonces, de acuerdo a como Dios disponga en tu corazón, es mucho más difícil que una tarifa, que es el 10%. Bien, lastimosamente, debido a que hay templo, entonces las iglesias que se reúnen en templo
pues tiene que sostener el templo. También debido a que hay empleados, ¿sí? Que nadie debe servir a Dios por sueldo, ¿sí? Entonces pues tienen que pagar a los empleados y se convierte en una corporación, una empresa, y pues hay que sostener el templo y hay que pagar la nómina. Entonces pues se requiere menos fe cobrando una tarifa, el diezmo, que si todos oran y Dios dispone en su corazón. Porque qué tal que nadie ore, entonces no nos entra dinero para pagar la energía, ¿sí? Para pagarle a Codensa, ¿sí? Bien, entonces esa es la situación. Entonces, la ley es mucho más difícil ahora. Es como Dios disponga en tu corazón y hay 4 obligaciones financieras. Eso está en 2 Corintios, capítulo 6 al 9. Bien, esa de cómo Dios disponga el corazón. Entonces, ya entendiendo respecto ahora a las deudas, ¿sí? Pues Dios nos manda a pagar las deudas, ¿sí? Entonces, si sabes que tienes deudas, ¿sí? Debes de pagarlas. Ojo, no está mal tener deudas, ¿sí? Porque hay algunos que enseñan que no hay que tener deudas. Se puede tener deudas, ¿sí? Bien, pero las deudas son para un objetivo que Dios te enseña, y es o para el apalancamiento o para el emprendimiento. ¿Sí? La única forma que Dios autoriza deuda para el creyente. Por eso al hermano no debes de cobrarle interés, pero le puedes prestar. O sea que el hermano se puede endeudar contigo, ¿sí? Pero no le cobras interés, dice la palabra, pero él me devuelve el mismo dinero, o sea, la inflación, ¿sí? También puedes decidir si quieres ser fiador o no, pero debes decidir de buena manera de ser fiador si quieres serlo, es decir, que de buena manera, si él no paga, tú pagas, ¿sí? Entonces, ¿tú a quién de buena manera lo harías? Con muy poca gente, ¿sí? Bien. Entonces, y lo que sí prohíbe es, oye tú Israel, tú no tomarás prestado la deuda externa como nación, porque eso no es libertad política. ¿Sí vieron que ahí en la libertad política decía no depender para la manutención de otra nación? ¿Sí? Esa es la deuda externa, ¿sí? De otros. Entonces, eso sí está prohibido, pero la deuda se puede tener, pero solo para, digamos, vendo empanadas, tengo un hornito pequeño, y estoy vendiendo muchas, necesito comprar un horno más grande. Me puedo endeudar para comprar el horno y con lo que produzca con el horno pago la deuda, ¿sí? Y vendo más y tengo mayor beneficio. Pero no es para comprarme los televisores cuando viene el Mundial de Fútbol o los pares de zapatos y las carteras, ¿sí? Eso son cosas diferentes. Bien, bien, esa es la idea, pero pues es un poquito más largo, ¿sí? Yo creo que, Sara, no recuerdo si cuando tú me invitaste a economía, ¿vimos solo macroeconomía o también vimos este tema? Ya no Vimos esto también, sí, también ¿Sí? vimos Ok, esto, sí. Sí, ok. sí. Entonces, de pronto, sí, ahí hay algunas, tocaría mirar si están esas. En economía creo que no graveamos todas, pero bueno, No. pronto podríamos mirarla a ver, ¿sí? Un libro donde se pueda profundizar en eso, no hay casi libros de eso porque nadie quiere que lean eso, pero pues, yo te puedo mandar las citas bíblicas para que las voy a mandar ahí por la lista de distribución para que las vean, ¿eh? Y ahí pueden hacer un estudio. Yo tengo un borrador de un libro de esos. Realmente tengo ya casi el libro acabado, me falta solo el epílogo, de las obligaciones financieras de los cristianos, pero no lo he sacado porque pues hay otros como más urgentes de sacar y menos polémicos, ¿sí? Pero para la gente que quiera profundizar, pues podemos tenerlo y cuando lo imprimamos, pues está, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Entonces, Bueno, muchas gracias, Oscar. Sara, muchas gracias. Un anuncio. Entonces, la próxima semana tenemos Sí, nuestra última sesión de este tema. sí, sí. Decidiremos, pues, si Oscar nos acompaña, pues no nosotros. Yo creo que todos estamos haciendo barra. Que Oscar lo piense y nos cuente, pues, desde ya te hacemos la Bueno, hay que invitación orar. a ver si podemos seguir con otro ciclo más y tú habías dicho que ahí íbamos mirando de acuerdo a cómo se Ok. dieran las cosas. Bueno, vamos a Y orar y muchas gracias por la sí, invitación. gracias, Oscar. Y otra cosita, ¿es posible que vayamos teniendo grabaciones? Es que varias personas me están Sí, preguntando. esta la grabé y ya las otras están. Entonces yo creo que ya te he mandado Listo. una, pero voy a mirar las anteriores. Sí, ¿Sí? faltan como 2 y Bueno, entonces sería con esta 3. voy a Bueno, mirarlas. Bueno, muchas gracias. Entonces, en 8 días saludo a sería la todos. misma hora por aquí mismo. Un Listo, nos abrazo. vemos. Gracias, Oscar. Días. Que Muchas estés gracias muy a bien. todos. Hasta Muchas luego. bendiciones. Buenas Gracias. noches. Gracias.
Bendiciones, Dios les guarde. Muchas gracias.